Hola, ¿qué tal? La ciudad se ha convertido en una zona de muerte. Sus habitantes se desmayan, inconscientes. Ni siquiera el ganado se salvó, a pesar de que el ejército llegó totalmente equipado. Cualquiera que entrara en la zona se desmayaba instantáneamente, inconsciente. Los supervivientes restantes no saben qué eventos aún más extraños esperan a esta misteriosa ciudad. Bienvenidos al thriller de ciencia ficción El Cuco de Midwich. Mamá, ¿qué hiciste? En el noroeste de Inglaterra, en Midwich, los habitantes vivían una vida pacífica y despreocupada. Eventos extraños comenzaron a ocurrir en la ciudad. Los electrodomésticos se volvieron locos, las luces parpadearon sin control y las radios emitieron estática. La ciudad quedó completamente a oscuras, mientras los residentes en pánico inundaban la comisaría con llamadas. Los ingenieros descubrieron que las anomalías de energía estaban principalmente en los bloques cerca de la escuela. Después del análisis de los datos, parecía que un pulso electromagnético, EMP, nos había interrumpido, pero la subestación de la ciudad funcionaba normalmente. Todo vino de la nada. Los trabajadores aún estaban intentando resolver la falta de energía al anochecer. Los caballos del establo de repente entraron en pánico, pateando las puertas de madera y huyendo calle abajo con miedo. Huyeron como si estuvieran escapando de una película de terror. Los jóvenes de la ciudad permanecieron ajenos al peligro inminente. Solo unos pocos notaron el brillo extraño en el horizonte antes de que la energía regresara misteriosamente. Los residentes no podían apagar las luces. Un chico aterrorizado miró hacia arriba mientras las luces brillantes se fusionaban en un relámpago amarillo. El relámpago cegador golpeó rápidamente el patio de la escuela. Entonces, cosas más extrañas sucedieron. Todos los residentes cerca de la escuela se desmayaron sin previo aviso. Los caballos también cayeron inconscientes, yaciendo completamente inmóviles en el suelo, sin ningún movimiento. La ciudad entera se congeló como si estuviera en pausa, instantáneamente sumergida en un silencio mortal. Susan, psicóloga de Midwich, estaba en Londres encontrándose con un amigo en línea con el que había conversado durante semanas. Susan entendía profundamente las dificultades de criar a una hija sola durante más de una década. Dejó a su hija socialmente ansiosa en casa para encontrarse con un amigo en línea en Londres. Por suerte, ella escapó de la extraña catástrofe. Después de terminar la reunión, notó que el teléfono de casa sonaba sin ser contestado. Todos los trenes de regreso a la ciudad fueron interrumpidos debido a un gran apagón. Susan corrió a casa en taxi, solo para encontrar la única entrada de la ciudad bloqueada por la policía cuando estaba a punto de entrar. La ciudad estaba bajo bloqueo con todos los puntos de acceso sellados. Susan estaba completamente confundida sobre la situación a su alrededor. Ella creció en esta pequeña ciudad. Tomó un atajo por la parte trasera del bloqueo, pero aún no podía llegar a su hija. El pecho de Susan se apretó de preocupación. De repente, vio figuras con ropa de protección acercándose a un residente inconsciente. El líder avanzó cautelosamente con una cuerda de seguridad, desconfiado de algún horror invisible acechando cerca. El socorrista cayó tan pronto como se acercó a la víctima inconsciente. Su equipo lo tiró rápidamente de vuelta con la cuerda de seguridad. La sangre de Susan se heló con la escena. Viendo que el equipo la notaba, Susan corrió desesperadamente en dirección a su casa. Susan de repente se desmayó sin ninguna señal de advertencia. El incidente bizarro pronto obtuvo la total atención de la gerencia. El inspector jefe Paul Haynes se encontró con la agente de la CIA Britney en la ciudad. Los investigadores militares estaban en camino y ya habían aislado el área del desastre. La comunicación fue cortada y las personas cerca del área se desmayaban misteriosamente. Paul permaneció sin saber los detalles, incapaz de determinar si los residentes afectados estaban vivos. Envió un pequeño dron para explorar, pero una fuerte interferencia magnética lo golpeó al entrar en la zona del desastre. Ninguna imagen fue transmitida de vuelta. El equipo pronto encontró a Susan desmayada cerca del borde de la zona. Susan se recuperó rápidamente gracias a su condición leve. Paul corrió a recoger pistas. Susan recordó el momento antes de desmayarse, solo una ligereza repentina en su cuerpo, luego mareo y oscuridad. Paul propuso un chequeo completo, pero Susan se negó rápidamente. Ella solo quería saber sobre su hija. Desafortunadamente, ninguno de los presentes pudo responder a su pregunta. Paul fue a la cinta de la policía aturdido. Su esposa embarazada estaba desaparecida en la zona. Su último mensaje de texto para Paul fue profundamente perturbador. Esto va a parecer un poco extraño, pero las luces están encendidas de nuevo y ahora no se apagan.
Estoy un poco asustada. Las familias de las víctimas, como Susan, fueron reunidas en el gimnasio esperando actualizaciones. Después de la noche interminable, las fuerzas militares finalmente llegaron. Paul corrió a la escena, donde expertos de varias áreas ya se habían reunido. Un equipo especial fue montado para la crisis. Paul sintió que algo estaba mal. Aconsejó mover a las personas seguras de la ciudad hacia afuera. John, el líder de la fuerza de tarea, les indicó que esperaran. Los militares enviaron un helicóptero para evaluar la situación. Paul levantó los ojos al cielo. Una creciente sensación de pavor lo invadió. Los expertos esperaban ansiosamente el informe del piloto. La tripulación del helicóptero se desmayó tan pronto como llegó a la zona del desastre. El panel de control sonó una alarma de mal funcionamiento. El helicóptero se desplomó directo al suelo. La gravedad de la situación se volvió clara para todos y Paul se preocupó por su esposa embarazada. Después de todo, ella tenía varios meses de gestación. La transmisión anunció una alerta. A todo el personal se le ordenó evacuar otras zonas según lo planeado. Incluso las familias alojadas en el gimnasio recibieron avisos de evacuación. Susan y otros expresaron un fuerte descontento. Se negaron a dejar la ciudad hasta que supieran que sus familias estaban seguras. Las tropas armadas levantaron sus armas, claramente con el objetivo de dispersar a la multitud por la fuerza. Las tensiones estaban aumentando cuando el teléfono de Susan de repente sonó con una llamada de su hija en el área del desastre. Inesperadamente, todos los residentes inconscientes se despertaron al mismo tiempo. Otras familias también recibieron llamadas de seres queridos. La ciudad dormida de repente revivió con energía. Los residentes aturdidos miraron a su alrededor, aún sin entender lo que había sucedido. El inspector Paul suspiró de alivio. Con el misterioso apagón terminado, los socorristas pudieron finalmente entrar. Él tuvo que quedarse y comandar la operación, así que la agente Britney fue asignada para rescatar a su esposa embarazada. Las personas regresaron lentamente a las calles. El desastre no había cobrado muchas vidas. Britney corrió a la casa de Paul y se topó con un fuerte olor a gas. Contuvo la respiración y rescató a una mujer del pasillo, pero no era la esposa de Paul. Britney corrió de vuelta adentro y encontró a una mujer embarazada en la cocina, pero ella ya había muerto. Paul corrió a casa al saber que su esposa había muerto, pero no pudo hacer nada para cambiar el resultado. La mujer rescatada era la cuñada de Paul, ahora parada silenciosamente en la ventana. Susan regresó a la ciudad en un coche de policía y se reunió con su hija. Sin embargo, por alguna razón, la niña levantó la mano y la presionó suavemente sobre su vientre. En ese exacto instante, cada joven que despertó, casada o soltera, sintió algo peculiar creciendo dentro de su vientre. 2 meses después, la ciudad había superado el incidente del coma y la vida estaba volviendo a la normalidad. Sin embargo, la sala de maternidad del hospital se hizo más concurrida después del bizarro incidente. La ciudad vio un aumento repentino de embarazos. Sam y su esposa acababan de mudarse a la pequeña ciudad. Estaban desesperados por tener un hijo por alguna razón. Se habían estado preparando durante meses. Después del extraño coma, ella se puso muy feliz al descubrir que finalmente estaba embarazada. Durante 2 meses, cumplieron con todas las pruebas del hospital. El hospital entonces los invitó a una reunión en el ayuntamiento. La sala estaba llena de futuras madres y parejas. Todos fueron contabilizados. El especialista médico en el escenario reveló un hecho horrible para todos. Cada mujer embarazada allí concibió en esa noche de apagón inconsciente. Incluso aquellos que esperaban la noticia quedaron aturdidos con la revelación. El especialista médico entonces reveló, los médicos aún no saben la causa. Afortunadamente, el aspecto positivo es que todos los fetos están perfectamente saludables. El inspector jefe Paul Haynes aseguró a todos que el equipo especial continuaría investigando. Sam y su esposa encontraron esta verdad totalmente inaceptable. Creían que su embarazo era resultado de una preparación cuidadosa. Esto se debía a alguna razón inexplicable. Dios sabe si esto es algún experimento secreto. Paul repetidamente enfatizó que los eventos de la noche fueron inexplicablemente bizarros. Dada la posibilidad de control externo, las autoridades declararon este un caso de código rojo. Esto exige que todos los presentes firmen acuerdos de confidencialidad, NDAs, prohibiendo cualquier divulgación de información relacionada con el embarazo. Esto agitó aún más las emociones de la multitud. La esposa de Sam exigió un abogado. Entonces, de repente, todos sus teléfonos perdieron la señal por completo. Entonces, soldados con armas entraron.
Paul calmamente explicó que esto se había convertido en una cuestión de seguridad nacional. Ustedes no tienen elección en esto. Susan se unió a la reunión con su hija embarazada. Susan reconoció el embarazo inusual de su hija soltera y apoyó la postura cautelosa de las autoridades. Varios otros compartieron sus historias y finalmente convencieron a la multitud. Estuvieron de acuerdo en firmar el NDA, que incluía cooperación total con pruebas y experimentos. Las autoridades estaban ansiosas por identificar al padre del bebé. No todas las mujeres aceptaron sus embarazos, especialmente aquellas que eran solteras y no estaban preparadas para la maternidad. 3 jóvenes optaron por interrumpir el embarazo, firmando formularios en el hospital, las luces parpadearon sobre sus cabezas. Sus ojos se volvieron vidriosos, y el grupo se levantó sin firmar. Salieron rápidamente de la sala como si fueran marionetas. Una fuerza misteriosa parece proteger a estos niños aún no nacidos en la oscuridad. Esto concluye el episodio 1 de El Cuco de Midwich. ¿Es interferencia alienígena o un fenómeno inexplicable? ¿Buscas respuestas? Comparte tus ideas en los comentarios a continuación. Si la respuesta es buena, seguiré actualizando el show de misterio. Y no olviden el like. Muchas gracias por ver. Y os espero en el próximo video.